La vez pasada hablé del libro El reino del hombre de Remy Brack e hice mucho énfasis en la concepción del mundo que se tiene en la modernidad, contraponiéndola con la de los medievales. Hoy comentaré otro libro de Brack, La sabiduría del mundo, y pretendo mostrar cómo la concepción de lo que llamamos mundo está relacionada con las nociones antropológicas y éticas. Por tanto, en la medida que cambiemos lo que llamamos cosmología, cambiará también la respuesta a la pregunta sobre nuestro hacer en el mundo. Para ello tendré que definir, siguiendo a Brack, lo que es cosmografía, cosmogonía y cosmología. Por cosmografía, dice Brack, entiendo el dibujo o la descripción del mundo tal cual se presenta actualmente, en su estructura, su eventual división en niveles, regiones, etc. Es, por decirlo así, el mapa que tenemos de lo que llamamos mundo. En cuanto a la cosmogonía, dice Brack, por cosmogonía entiendo el relato de la aparición de las cosas o, si se quiere, el relato de la cosmogénesis. Explica cómo han llegado las cosas a formar el mundo tal cual lo conocemos, en su estructura actual. Y finalmente, la cosmología. Este concepto es el más relevante en este video, pues la cosmología tiene que ver con el sentido, la razón de lo que llamamos mundo, en cuanto mundo o cosmos. La posibilidad de un cosmos o mundo implica la presencia de un ser capaz de conocer su sentido o logos, ya que no se trata de una seca descripción de sucesos exteriores. Este término en la actualidad opera de forma muy marginal, pues en el comienzo del desarrollo de la modernidad se ha prescindido de él, por lo cual Brack dirá incluso que ya no poseemos una cosmología. Esto tendrá sus consecuencias éticas y antropológicas, puesto que el hombre se entenderá como parte de un contexto sin razón de ser, sin orden ni sentido. El término mundo, dirá Brack, tendrá su génesis en la época que Karl Jasper denomina época axial, el periodo que transcurre entre el 800 y el 200 a.C. Para referirnos a la totalidad unificada en un conjunto, podemos usar el término universo. A este le hace falta un sujeto, para que se entienda como mundo. El mundo está constituido como totalidad porque aparece ante un sujeto, frente al cual la realidad se constituye como independiente de él. Los griegos contribuyeron enormemente en la concepción de lo que se entiende por mundo. Concretamente, el origen de la aplicación de este término se le atribuye a Pitágoras, y Platón instaurará mayormente su uso. El mundo es pues la reunión ordenada de todas las cosas conformando una unidad que se basta a sí misma. Orígenes de Alejandría dice que, en efecto, lo que llamamos mundus en latín se llama en griego cosmos, y significa no solo mundo sino ornamento. El término cosmos opera en la actividad que llamamos cosmética. Asimismo, el término mundo procede del latín mundus, que se usa también para designar el arreglo o adorno de la mujer. Me gusta personalmente cómo lo define Baltasar Gracián. Dice que quien oye decir mundo concibe un compuesto de todo lo creado muy concertado y perfecto, y con razón, pues toma el nombre de su misma belleza. Mundo quiere decir lindo y limpio, de suerte que mundo no es otra cosa que una casa hecha y derecha por el mismo Dios, y para el hombre. No hay otro modo como poder declarar su perfección. Remy Brack distinguirá 4 modelos que se han tenido del mundo: el del Timeo de Platón, el abrahámico, el epicúreo y el gnóstico. De forma muy resumida, lo que distingue a estos 4 modelos es principalmente el valor que se tendrá del mundo. En el Timeo, como en el estoicismo, se describe un mundo bueno y bello, digno de nuestra contemplación. En el modelo abrahámico, lo sumamente bueno y bello es Dios, mas no el mundo. Pero el mundo no deja de ser bueno. En el epicureísmo, el mundo es indiferente para la plenitud del hombre. Su estudio le ayuda a desmitificarlo para dejarle de temer. Y finalmente, en el gnosticismo, el mundo es malo, una trampa, un infierno o una cárcel. La sabiduría salvífica no proviene del mundo, más bien nos ayuda a apartarnos de él. En cada modelo hay muchos matices, también hay mezclas y modelos alternos con diferencias y similitudes a los ya expuestos.
En la Edad Media, por ejemplo, existía un matrimonio entre el modelo del Timeo y el abrahámico, y en la modernidad vemos un resurgir de los otros dos modelos, con sus importantes diferencias. Hoy me interesa más comentar la relación entre el modelo del Timeo y el abrahámico, pero contrastaré con algunos pensadores modernos. En el Timeo opera el concepto de cosmos. La realidad es un todo unificado, bien ordenado y bello. El hombre está invitado a imitar el mundo, tras luego conocer y contemplar su orden. De esta forma alcanzará la plenitud de su humanidad. En el Timeo se presenta a un demiurgo que ordena un caos preexistente. Este demiurgo es bueno y ha hecho el mundo según el modelo de la razón, las ideas eternas. La imagen más directa de este modelo es el cielo. Los astros marcan la regularidad y el orden. El cielo fue producido con el tiempo, y el tiempo es imagen de la eternidad. El cielo es un Dios dichoso que se basta a sí mismo y es, junto al alma que todo lo permea, lo más perfecto del mundo. Las revoluciones del cielo son referente para nuestro actuar en la tierra. Regulamos nuestros movimientos por medio del orden captado mediante la contemplación del cielo. Este modelo ha sido de cierta forma asimilado por autores ya cristianos. Se ve en Boecio mucha de esta influencia. Dice Boecio: «Oh soberano dueño del mundo, sujeta esas olas desencadenadas, y con las mismas leyes que gobiernan el cielo infinito, da a la tierra estabilidad inquebrantable». Se veía en la postura erguida del hombre una prueba de su tarea de contemplar el orden de los astros. El alma racional se sitúa arriba en nuestro cuerpo, y nosotros nos erguimos como una planta, alejándonos de la tierra y acercándonos al cielo. Pero también la contemplación del cielo se ha entendido metafóricamente, donde por cielo se refiere a las cosas superiores, las realidades que solo el intelecto puede captar, las ideas. El hombre medieval estaba ligado al mundo, y la sabiduría del mundo radica en comprender el mensaje de las cosas, pues el mundo está lleno de sentido. El cristianismo ligará este sentido a su misión en la tierra, a su salvación y Dios. El mundo físico no está vacío de valores, y estos no dependen de una subjetividad que los coloque, como hoy se piensa. Las cosas valen porque tienen sentido, y como dice Nicolás Gómez Dávila, tener significado es tener valor. Actualmente se pregona una ética de los valores, donde lo importante es defender los buenos valores, como si primero los valores no fueran buenos de por sí, o como si estos necesitaran ser defendidos. El medieval cristiano no necesita defenderlos, porque los ve en la realidad. El ser es bueno y no depende de una voluntad humana para declararlo como tal. Por ello, como dice Braque, hacer el bien consiste menos en producir que en traducir, en llevar de un ámbito a otro lo que ya está ahí. Más que crear valor, o mejor dicho, de traer bienes al mundo mediante una práctica productiva, el antiguo exhortaba más a contemplar, pues el bien ya operaba en su mundo y era accesible a ser apreciado e imitado. Era más digna la astronomía que la alquimia. Mientras una dependía del ejercicio de la contemplación del cielo, la otra llevaba a la modificación y a los elementos de la tierra. Pero el referente de imitación para el modelo abrahámico no son los astros, es Dios mismo. Esto sin la revelación llega a ser difícil o quizás imposible de lograr, pues Dios en el cristianismo presenta a su Hijo en carne y cuerpo como modelo a seguir. El mundo, en el modelo abrahámico, puede darnos a conocer algo de Dios, además que vemos en él el actuar de su providencia, pero no agota el propósito esencial del hombre. El cristiano buscará guardarse de la influencia del mundo, tanto que éste, junto a la carne y el demonio, es concebido como un enemigo. El mundo se hace peligroso cuando aparta al hombre de Dios. No se trata de la naturaleza física, esta es buena y creada por Dios. Aquí, por mundo, ha de entenderse otro estado de vida, un sistema de valores propio de las dinámicas humanas. El camino místico empieza con apartar el alma de ese mundo
y dirigir sus potencias a Dios mediante las virtudes teologales. San Juan de Ávila, por ejemplo, dirá que el lenguaje del mundo es el de la honra vana. Dejarse seducir por el mundo es actuar conforme al juicio y el aprecio de los hombres antes que el de Dios. El mundo es algo que no se debe amar por encima de Dios, pero al mismo tiempo se dice que el mismo Dios ama al mundo. Por ello dio a su unigénito. Pongo 2 versículos en donde la palabra mundo es traducción a cosmos. Pareciese equívoco o contradictorio el uso que se hace de la palabra cosmos. Esto lo había aclarado Orígenes diciendo que el nombre mismo de mundo en las Sagradas Escrituras aparece con diversos sentidos. Y esto me parece curioso, porque ya vimos que cosmos tiene que ver con orden. ¿Y acaso no todo orden proviene de Dios? Entendería que los cristianos de los primeros siglos aceptaban la existencia de órdenes que no estaban conformes al orden deseado por Dios, como por ejemplo el mismo Imperio Romano antes de convertirse a la nueva fe. Pero este tema ameritará en otro momento más profundidad. Gracian creo que aclara bien la cuestión. En el Criticón, el personaje de Andrenio, al conocer lo que hay más allá de su isla desierta, dice: que a este llamen mundo, hasta el nombre miente, calzóselo al revés, llámese inmundo y de todas maneras disparatado. Y luego pregunta, pues ¿de dónde le vino tal desorden? Puesto que Dios lo ha dejado todo bien concertado. Y Quirón responde, mas yo digo que donde hay hombres no hay que buscar otro achaque, uno solo basta a desordenar 1000 mundos. La desgracia y la mala influencia del mundo pueden explicarse mediante el pecado original. El pecado que corrompe a la creación también se extenderá, dirán algunos, hasta los astros. Estos deberán salvarse al igual que los hombres, y Cristo ha padecido también por ellos. Esta idea nos la muestra Bragg, citando a Orígenes de Alejandría. El punto es que los astros dejarán de pensarse superiores a los hombres, y ajenos a cualquier tipo de impureza o imperfección. Aquí se toma distancia del modelo del Timeo, pues en el mundo deja de haber algo que no sufra las consecuencias del pecado. El modelo abrahámico además exaltará al hombre frente a los astros y frente al mismo mundo. El mundo entero no vale el precio de una sola alma, escribía un autor anónimo cisterciense. La idea será continuada tanto por San Juan de la Cruz y por Pascal. La ciencia moderna, más adelante, terminará por desacralizar el cielo. Según las observaciones que permiten los instrumentos ópticos, se llega a concluir que los astros no están compuestos de ninguna materia inmutable, eterna y pura, como el éter. Pero como se ha visto, no es nueva esta desacralización. Cabe mencionar a Juan Filopón, del siglo V y VI, quien ya había cuestionado a la física aristotélica y la existencia de algún éter o materia inmutable. El cielo no posee una realidad privilegiada, pues es igual a la tierra en cuanto creación de Dios. Bragg dirá que el cosmos moderno es éticamente indiferente. La imagen que sale de la física según Copérnico, Galileo y Newton es la de un juego de fuerzas ciegas en el que no hay lugar para la consideración del bien. Las mismas leyes rigen el mundo sublunar y supralunar. La ley de la gravedad en Newton opera tanto para el planeta como para la manzana. En el cielo ocurre como en la tierra. Los astros grandes atraen a los pequeños tal como el pez grande se come al chico. Newton tenía en mente la música de las esferas y la armonía celeste de Pitágoras. Pero la armonía aparente de su modelo es resultado de fuerzas que se anulan. El cuerpo celeste no es absorbido por el de mayor tamaño debido a que su velocidad les permite escapar. Creo que lastimosamente para Newton su teoría fue vista posteriormente no como la obra de un poderoso y sabio artesano, sino como el resultado de un caos de fuerzas ciegas que logró un aparente equilibrio. Los antiguos no eran inocentes ni ciegos respecto a la violencia observada en la tierra, y no hacían ante esto una excepción con el hombre. Si no tuvieran los cielos del mundo platónico para mostrarle al hombre el gobierno del orden y la justicia, actuar conforme a la naturaleza parecería una locura, puesto que ésta es también brutal y salvaje.
En las reflexiones modernas sobre la moral es común la distinción entre ser y deber ser. Esta distinción, nos dice Braque, había sido poco formulada por los antiguos. Es en Maquiavelo donde puede aparecer por primera vez. Pero el bien gozaba de una realidad mayor. No se trata, como se ha dicho, de un valor puesto y defendido por una subjetividad humana. Las cosas estaban animadas por un movimiento de ascensión. Cada cosa tiende a su forma más perfecta. Este es su principio de operaciones, su naturaleza. El deber ser no es, para un medieval, una realidad virtual o imaginada. El deber ser opera en cada esencia, que anima a cada ente a buscar el bien que le es propio. Pero la noción que actualmente impera sobre la naturaleza no tiene para nosotros una relación con la moral, ya que la naturaleza actualmente es el conjunto de las cosas que el hombre no produce, ni tampoco hace, sino que está ahí por sí mismas. La naturaleza para los premodernos era fuente de moral, puesto que la naturaleza era, dicho de forma simple, esencia. Y dirá Braque, la naturaleza del hombre resulta ser entonces lo que el hombre es en su fondo, lo que constituye su forma más acabada. Y se trata de realizar concretamente la perfección de la humanidad del hombre mediante una praxis que haga posible el desarrollo de esa esencia, que incluso la exija. Esta forma premoderna de entender a la naturaleza permite valorar a otros seres de la creación, como al animal, y usarlo como referente. El animal obedece al Creador según su modo de ser, y nosotros debemos obedecerlo, no según el modo de ser del animal, sino según el del hombre. Mientras que el moderno se enorgullece de la superioridad que ostenta ante el animal, el medieval, como un San Francisco de Asís, ve razón de humildad y hermandad. El esfuerzo por el que los animales luchan por su existencia, incluso a consta de la vida de otro animal, se convierte en señal de una providencia, en la medida en que se entiende esta como aquel impulso de conservar el ser concreto del animal que busca la unidad y el orden que le permite mantenerse con vida. De esta forma adquiere sentido el dolor sufrido, pues, como dice San Agustín, porque también el mismo dolor corporal, en cualquier animal, es una fuerza grande y admirable del alma, la cual sostiene vitalmente en unión inefable aquella constitución de su ser y reduce a cierta unidad, conforme a la propia medida de cada animal, cuando padece, no indiferente, sino por decirlo así, indignamente, la disolución y la corrupción de su ser. El planteo de seguir a la naturaleza fue analizado por John Stuart Mill en un ensayo llamado Naturaleza. Distinguirá dos sentidos de este término. El primero designa al conjunto de potencias que existen en los mundos exterior e interior, y todo lo que se produce bajo su influjo. El segundo designa lo que se produce sin la actividad voluntaria e intencional del hombre. Según el primer sentido, sería inevitable no actuar conforme a la naturaleza, y según el segundo sentido, actuar voluntaria e intencionalmente inevitablemente es actuar contra la naturaleza. Por ello, la naturaleza no podría ser tomada como criterio moral. Obedecer a la naturaleza, además, según como la han entendido los modernos, se convierte en algo aterrador. Es curiosa la exhortación de seguir a la naturaleza que hace el Marqués de Sade en Juliette. En principio, la invitación es la misma que vimos antes. Lo que difiere, provocando una deriva radicalmente opuesta, es la concepción que se tiene de tal naturaleza. Para Sade, la naturaleza es principalmente criminal. En ella habita la licencia al robo, al asesinato y al mayor de los libertinajes. Obedecerla es entregarnos al crimen. Además, y esto me parece interesante, dejar a rienda suelta este impulso criminal termina favoreciendo finalmente el equilibrio. Si el fuerte parece alterar el orden cuando roba al que está por debajo de él, el débil lo restablece cuando roba a sus superiores, y ambos sirven a la naturaleza. Se repite el modelo newtoniano del equilibrio de fuerzas. La moral y la idea de Dios, para Sade, es realmente lo que va contra la naturaleza, es un artificio. Y la idea de que por medio de la relación conflictiva de las entidades del mundo se equilibra la naturaleza también está en Gracián. Pero él ve en esto un gran acierto sabio del Creador, pues hizo uso de la variedad de criaturas
para templar la tierra. La destrucción de una criatura es generación de la otra. Cuando parece que se acaba todo, entonces comienza de nuevo. La naturaleza se renueva, el mundo se remoza, la tierra se establece y el divino gobierno es admirado y adorado. La moral, principalmente liberal, invita a que cada uno busque su bien individual y se espera que de esta forma se contribuya con el bien común. Así como ocurre con los astros, eventualmente la dinámica de poderes y resistencias terminará llegando a un presunto equilibrio, como ocurre en el cosmos newtoniano. Pero este equilibrio es ilusorio. Es un momento en el que no se ve movimiento sorpresivo ni brusco, pero siempre esconde tras sí constantes tensiones. Kant intenta pensar una cosmología con bases newtonianas en el texto La historia general de la naturaleza y teoría del cielo. Aquí reconoce la consideración moderna del atomismo de Epicuro y Lucrecio y la posibilidad de interpretar con ellas un mundo independiente de algún creador divino. Además, reconocerá Kant que la filosofía de la naturaleza de estos atomistas es semejante a la suya. Pero como defensor de la fe, al igual que Newton, Kant procurará demostrar que el orden de la belleza aparente son productos de una mano divina y no del movimiento caótico de unos átomos. Dios, para este joven Kant, ha dispuesto un mundo con el fin de ser morada para los seres con razón. Pero esta concepción del mundo será abandonada por él mismo 10 años después. El terremoto de Lisboa de 1755 y la crítica hecha por Voltaire en el Cándido hicieron difícil mantener una visión inocente sobre la bondad del mundo. Kant declarará el fracaso de defender una teodicea con la razón teórica. Mejor dicho, no se logra defender, para él, la sabiduría suprema de Dios frente a las objeciones que contra ella suscita la presencia del mal en el mundo. La física newtoniana dejó de servir para combatir la irreligiosidad y pasó a aliarse con el materialismo de Demetri y el espinosismo. En la disertación de 1770, Kant reconoce la dificultad de conmensurar y completar la totalidad que exige el concepto de mundo. El mundo pasa de ser objeto de contemplación a ser una idea de la razón, cumpliendo un uso regulador y no teniendo correspondencia con la experiencia. En el terreno práctico, las ideas de la razón serán fecundas y cumplirán una función legisladora. El mundo que estudia la física no se acopla a la idea de mundo, habrá que acoplarlo mediante la práctica. El mundo entra en el terreno ético, bajo la figura del mundo inteligible. Este mundo es el cosmos, el todo ordenado que la razón teórica no puede encontrar en la experiencia. En uno de los mundos estamos determinados por causas naturales, mientras que en el otro somos seres que libremente se dan una ley moral. La naturaleza, para Kant, es la existencia de las cosas bajo leyes, y la ley moral nos permite pensar una naturaleza no empíricamente dada, pero sí posible por la libertad. Esta dualidad de mundos se puede notar en la conclusión de la crítica de la razón práctica, cuando Kant dice: dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí. Kant ya no ve en el cielo un referente para su actuar, a diferencia de Platón. La ley moral está en otro mundo, el de los seres libres y racionales. La razón práctica es una especie de heraldo de Dios. Ella pone los principios para hacer posible los designios de éste. El mundo no le da medida al hombre, sino que ahora el hombre, como perteneciente al mundo inteligible, legisla al mundo sensible. La observación de la naturaleza y el conocimiento de las inclinaciones naturales le permitía al hombre dar con el conocimiento de una moral. Eso sí, tenía que conocerse la razón y el fin de nuestras inclinaciones. Por ejemplo, en el caso de la sexualidad, lo normalmente concluido era pensar que el apetito sexual tenía como fin llevarnos a la reproducción, mas no simplemente deleitarnos de tal acto, tal como el comer, que tiene como fin mantenernos con vida. Actuar conforme a las inclinaciones naturales es bueno, siempre que se ordene el acto a la razón, según el fin al que están dispuestas las inclinaciones naturales. ¿Pero puede la ciencia hoy darnos la respuesta de este fin? No, la ciencia moderna ha deshecho la cosmología
y se ha quedado con una cosmografía. Se desconoce el sentido y el fin de la naturaleza, de las inclinaciones y del mundo. Kant también rechazará las morales fundadas en alguna inclinación o determinación patológica, pues el respeto hacia la ley moral es, pues, el único y al mismo tiempo indudable motor moral. Pero a la vez, este respeto hacia la ley es la moralidad misma, considerada subjetivamente como motor. La moral es producto de la razón pura, no se llega a conocer por medio de la experiencia y el conocimiento del mundo sensible. Las inclinaciones de la naturaleza física no tienen nada que decirnos sobre lo bueno y lo malo. La realidad objetiva de la ley moral, dice Kant, no puede ser demostrada por ninguna deducción, por ningún esfuerzo de la razón teórica o especulativa o apoyada empíricamente. Se mantiene firme sobre sí misma. La imaginación en la modernidad se atreve a concebir otros mundos posibles, como ocupando el lugar de Dios antes de la creación de uno de estos mundos imaginados. Por ello, es común hablar del mejor de los mundos posibles y cuestionar la bondad de Dios comparando su obra con la de nuestras ilusiones. No quisiera alargar mucho este video, aunque aún hay mucho que decir. La vez pasada hablé un poco de la concepción que los modernos tienen del mundo y también comenté el caso particular de Thomas Burnett. Es realmente difícil comprender la concepción premoderna del mundo. Nuestras vidas se han acostumbrado a encontrar soluciones técnicas para acomodar nuestra realidad a lo que deseamos que sea. Muchas veces se ve este esfuerzo legítimo y necesario, pero también abundan las extravagancias y vanidades. El sufrimiento, las necesidades, las dificultades y las carencias son un mal por exterminar. El santo medieval encontraba un sentido soteriológico a todos esos males, y el estoico tampoco luchaba contra esos fenómenos, más bien con su comprensión de estos, y al mismo tiempo alabará al mundo como algo perfecto y bello. No acomodaba la realidad a su caprichosa imaginación, más bien se esforzaba en acomodar su mente a la realidad, al mundo. Finalmente termino con una cita del Criticón de Baltasar Gracián. Ya estamos en el mundo, dijo el sagaz Critilo al incauto Andrenio, al saltar juntos en tierra. Péseme que entres en él con tanto conocimiento, porque sé que te ha de desagradar mucho. Todo cuanto obró el supremo artífice está tan acabado que no se puede mejorar, mas todo cuando han añadido los hombres es imperfecto. Criólo Dios muy concertado, y el hombre lo ha confundido. Digo, lo que ha podido alcanzar, que aún donde no ha llegado con el poder, con la imaginación ha pretendido trabucarlo. Visto has hasta ahora las obras de la naturaleza y admirándolas con razón. Verás de hoy adelante las del artificio, que te han de espantar. Contemplado has las obras de Dios, notarás las de los hombres y verás la diferencia. Oh, cuán otro te ha de parecer el mundo civil del natural y el humano del divino. Ve prevenido en este punto, para que ni te admires de cuanto vieres, ni te desconsueles de cuanto experimentares.